Vamos a empezar con una palabra de Dios que lo voy a dividir yo creo que en tres partes, ¿ya? Y que tiene que ver con las fases elementales para el creyente. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde muchos de nosotros, ¿cierto?, acostumbramos a ver predicaciones por internet, YouTube, no sé qué, Facebook, no sé qué redes sociales usarán ustedes. Pero cuando uno va conociendo la palabra de Dios, vemos que hay palabras que están bien idealizadas es la palabra. Y que tienen que ver con un pensamiento de hombre más realmente de lo que dice la palabra de Dios. El año pasado empezamos un proceso en la iglesia de poder empezar a hablar el mismo idioma. Y es por eso que también yo invito, bueno, los que todavía no se suman a los estudios bíblicos de los días viernes, háganlo. Los que me escuchan también por Facebook, la idea siempre es no de hablar de lo que pensaron anteriormente, o ya sea cierto de un Martín Lutero, de un calvinismo o de un arminiano, sino que ver realmente cómo dice la palabra de Dios. Y muchas de las personas se quedan con lo que escucharon anteriormente y no realmente con lo que dice la palabra de Dios. Una de las cosas que siempre he inculcado en la iglesia es que sean lo igual que los hermanos de Berea. Al escucharme a mí, al escuchar a la hermana Estrella o escuchar a cualquier persona que estén predicando por este medio o por el medio que te estén escuchando, la única fuente fidedigna que no tiene error es la palabra de Dios. Si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es muy fácil que usted lo puedan envolver con palabras bonitas, con palabras hermosas, quizá con una persona agradable a la vista, con una persona que tenga mejor vocablo que uno, o porque grite más, o porque sea más apasionado. Y me he dado cuenta que en las redes sociales las personas las personas que más gritan o las personas que son más emocionales y que no tienen ningún tipo de sustancia bíblica, eso es lo peor, eso es lo que más me da a mí, no es la palabra rabia, sino que me da miedo por los hermanos que no tienen conocimiento, que se dejan envolver por esto, por una palabra, no sé, fantasiosa, y tienen miles de seguidores, 500, 600, cuando están conectados en Facebook. Pero cuando estamos escuchando realmente lo que dice la palabra de Dios, hay solamente 10, 11, 12. Entonces, y la palabra de Dios lo dice eso. Hay gente que solamente busca escuchar lo que agrade su oído. Nada más que eso. No les gusta escuchar cuando los retan, así como nos retó la hermana Denis el día jueves. O cuando cierto los tratan con cariño también a una palabra, muchas veces les gusta ese tipo de todo. Pero para poder entender eso, ya sea un sueño, una profecía, o lo que usted quiera escuchar, incluso hasta una alabanza, usted se da cuenta si esa alabanza es bíblica o si esa alabanza solamente la tiene para escucharla, no sé, en un karaoke o escucharla, no sé, en un local. La alabanza en sí debe mostrar el evangelio. Hemos dicho tantas veces eso. Mi oración debe mostrar el evangelio. La palabra de Dios debe mostrar el evangelio. ¿Por qué? Porque la Biblia completa, del Génesis hasta el Apocalipsis, muestra el evangelio de Jesús. ¿Y qué es el evangelio? El mensaje. Ese mensaje, ¿cierto?, el cual nosotros necesitamos ser redimidos o necesitábamos, ¿cierto?, ser sellados. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ascender y el Señor pudiera, mediante ese arrebatamiento, ¿cierto?, e irnos con el Señor. Bien, entonces la primera fase es de esta palabra, que yo creo que vamos a terminar en 4 predicaciones, para poder no decirla tan rápida, sino que poder masticarla y saborearla, y también, ¿cierto?, poder ir comentando un poquito este tema. Te va a cortar, no Sí, me resultó. ya no importa. Pero quedan 6 minutos. Estamos bien. Texto base,
1 Corintios 3:1. Dice así el texto base: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino que como a carnales, como a niños en Cristo. Actuar como niño ante una situación X, ante la adversidad, ¿cierto? ¿Qué es lo que vemos? A muchos hermanos que hacen pataletas, rabietas, producen pleitos. Los niños son buenos para producir pleitos. Son buenos para tener con rabieta. Ah, no, yo no hago esto. No, a mí no me hablen. Y me salgo del grupo, que tanta cosa. Son niñerías, no de gente adulta. Hay gente adulta que nos hace o que nos hace producir puros problemas, dificultades. Pero eso es bíblico. Y son parte de nosotros. Son nuestros hermanos. Pero como son parte de nosotros, no podemos quedarnos callados nosotros y decir, no importa si el hermano, no le voy a decir nada para que el hermano no se sienta, o le voy a dar un dulce, ¿para qué? Para que se solamente esté calladito. Igual que un niñito. No. Hay que hablar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que yo debo madurar. Y la única forma que yo puedo madurar es mediante la palabra de Dios. No existe otro medio. Es mediante la palabra de Dios, mediante la escritura. No existe otro medio que la palabra del Señor. Todo le llama la atención. Las luces, los colores, los juegos. ¿Se dan cuenta que cuando anda con un niño ahí, todo le llama la atención? O sea, puede haber algo importante, pero todo le llama la atención. La gente que no tiene fundamento en la palabra de Dios, todo le llama la atención. Nada toman en serio. Pero ¿para qué tan grave, hermano Carlos? Sea un poquito más amigable, porque si no los hermanos se le van a ir. No sea tan directo. Nada toman en serio. Entonces, Pablo nos está diciendo que estos hermanos de Corinto se vayan a perder. No, aquí no estamos hablando de salvación. Aquí estamos hablando de conductas, de madurez, ¿cierto? Y poder tener victoria en todas las situaciones de nuestras vidas. Entonces, es por eso que nosotros necesitamos estas bases elementales como cristianos. Y la primera base elemental que yo quise comenzar es realmente la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que a nosotros nos da directrices, nos afirma, aumenta nuestra fe, afirma lo que nosotros creemos y nos da fundamentos reales por lo que yo creo, dónde vengo, qué tengo que hacer aquí en la tierra y para dónde voy. Y es la palabra de Dios, no es el hermano Carlos, no es nadie, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo, el que te redarguye, el que te confronta, porque redarguir es confrontar, es argumentarte a ti, no con llanto, sino que con fundamentos sólidos. El por qué tú tienes que obedecerle al Señor, el por qué tú debes someterte a la palabra de Dios. El por qué tú debes entender que yo soy siervo y que el Señor, que Dios es mi Padre, que Jesucristo es mi hermano. Pero eso y cómo yo debo comportarme dentro de la iglesia, cómo yo debo comportarme con mi hermano, cómo él debe ser la comunicación con Dios, cómo debe ser la comunicación con mi familia, cómo debe ser la comunicación con mis hermanos dentro de la iglesia. Y esas directrices yo no las voy a escuchar en internet. Esas directrices las voy a escuchar yo donde la palabra del Señor. Eso es lo que yo debo entender. Por eso es que los estudios bíblicos son importantes. Es lo primordial que debe tener la iglesia. Una iglesia, la otra es lo que hemos estado estudiando los días viernes. Algunas iglesias X se formaron base al emocionalismo, a lo que Dios les habla en su corazón, y empieza a cerrar sus ojos y yo no escucho a nadie más, solamente que el Espíritu Santo habla en mi vida. Esa es una falacia, esa es una herejía del porte de un buque. Mi fundamento, hay gente cristiana que ni siquiera sabe dónde está Apocalipsis, y uno de los libros más conocidos.
Un cristiano creyente no puede no saber de la palabra de Dios. Entonces, nuestra primera base fundamental es la lectura de la Biblia. No, hermano Carlos, si yo leo poco la Biblia, hermano Carlos, realmente yo leo muy poco la Biblia, pero yo me dejo llevar. Es como si fuera un rasta. Yo me dejo llevar y me dejo llevar. No existe un creyente sin la lectura bíblica. No existe un creyente sin la lectura bíblica. El fundamento de mi vida es la palabra de Dios, en la que da testimonio de que Jesucristo vino aquí en la tierra, mostró su obra, murió en aquella cruz y al tercer día resucitó y hoy día está sentado a la diestra del Padre. Es la palabra de Dios que nos revela a nosotros que Él va a venir a buscar a su iglesia y que va a venir, va a volver y va a reinar. No un predicador, sino que es la palabra de Dios la que me está indicando eso. Un creyente no puede existir sin la lectura bíblica. Su fundamento, me refiero al creyente, no son las emociones. No es porque suena bonito la alabanza de la iglesia y empiezo a danzar y decir aleluya, gloria a Dios. O escuchar una alabanza. O escuchar a un predicador X. Vuelvo a repetir. Porque el mayor error de la iglesia hoy día y su poca fe que tiene, y si tiene alguna fe, su fe mediocre, es porque sus ojos no están puestos en Jesús, que es suficiente, sino que sus ojos están puestos en un predicador, en un pastor, en un evangelista, en un confederacionista, no sé cómo, y todos los istas que puedan saber. Y le creen más a ellos que a la palabra de Dios. Así es, Señor. Y eso no puede ser, hermano. No puede ser. Usted incluso lo que escucha en las predicaciones que decimos nosotros, tiene que ir a la palabra de Dios. Realmente, el hermano Carlos está diciendo, ¿es verdad lo que está diciendo? ¿O me está vendiendo la pomada? Y si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a saber realmente lo que le estoy diciendo yo a usted? Actuamos en forma niños, inmaduros, carnales, es lo que está diciendo Pablo. Y muchas veces nosotros empezamos a juzgar a otros, siendo que nosotros estamos actuando de la misma forma. Toda aplicación siempre tiene un pensamiento humano. Siempre tiene un pensamiento humano. La Biblia dice que las profecías en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿O no? Amén. La única cosa que es pura, que es inerrante, que es infalible es la palabra de Dios. Yo puedo escuchar una profecía, puedo escuchar un predicador, puedo escuchar una predicación. Ya, está bien, porque lo alimentamos. Pero el sustento de esa alimentación no es la palabra bonita ni la experiencia de aquel persona, sino que, vuelvo a repetir, es la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo identificar, cierto, a estas personas, a estos charlatanes? ¿Qué dice capítulo 17, del 10 al 11? Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿Quién eran estos? Los hermanos de Berea. Los hermanos de Berea. La Biblia nos enseña con este ejemplo, con estos hermanos, aún mire pues, siendo Pablo, la Biblia está diciendo
no te dejes engañar. Aún sea el mismo ungido de Dios, que sea el más santo que podamos escuchar en la palabra, que puede existir hijos de Dios, siervos, entregados, lo hay, existen. Pero ¿cómo yo puedo identificar eso si no tengo conocimiento de la palabra de Dios? No solamente debo escuchar, sino que yo debo leer. La Biblia está encareciendo de que la lectura debe ser lo que nosotros está en nuestras vidas. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra de Dios, ¿cierto? Encontramos el mensaje divino para todas las circunstancias de nuestras vidas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. ¿Qué dice ahí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí dice toda la escritura, artículo definido, artículo singular. No dice todas las escrituras. Y cuando está diciendo la escritura es porque está diciendo, aunque tenga 66 libros, la Biblia, hay unidad, hay concordancia. Entonces lo toma como una singularidad, ¿cierto? Entonces toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada significa soplo. Eso es una de las definiciones, soplo. Es porque, ¿cierto? Dios le sopló por intermedio del Espíritu Santo, inspiró a los hombres. ¿Para qué? Para que escribiesen la palabra del Señor. No hay cánticos, no hay una alabanza por ahí cerca que es inspirada. No, solamente la escritura, que está definiéndolo con artículos definidos, ¿cierto? Y singular, que la Biblia es inspirada por Dios. ¿Para qué? El versículo 16 nos dice, para enseñar, para educar. La Biblia me entrega todo lo que tengo que saber para educarme cómo actuar en una situación X. Para redarguir. Redarguir es arguir en contra de los argumentos de una persona. ¿Y qué es arguir? Argumentar en favor o en contra de lo que está diciendo. La palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo, nos confronta nuestros pensamientos, que tiene que ver con nuestra naturaleza humana. También, ¿para qué es la palabra de Dios? Para corregir. Yo no debo ser soberbio ni orgulloso de decir la Biblia se está equivocando conmigo. Realmente no es lo que es. No. La Biblia a mí me corrige las cosas que yo estoy haciendo mal. ¿Para qué? ¿Para volverla a hacer? No. Para cambiar, para modificar mi actitud. Si yo hoy día no leo la Biblia, eso yo debo corregirlo. Yo debo corregirlo y hacerlo. Debo leer, debo ser discipulado. El discipulado no es optativo, el discipulado es obligatorio. Yo debo estar en los estudios bíblicos. La escuela bíblica no es optativo, la escuela bíblica es obligatoria. Y así yo debo entenderla si yo soy creyente. Si yo soy una persona madura, que yo he entendido que eso es lo único que a mí me hace llevar a un buen puerto. No hablo de la salvación, sino que estoy hablando de poder lograr, ¿cierto?, salir en buena forma de todas las situaciones. La Biblia me instruye. Pareciera que repite el mismo concepto ¿cierto?, de enseñar e instruir. Pero acá nos menciona que la instrucción le coloca un apellido. ¿Nos instruye para qué? Para justicia. Yo como siervo, como hijo de Dios, antes de llegar a los caminos del Señor y antes que el Señor viniese a mi vida, yo no pudiera de ninguna forma actuar en justicia o ser justo. Si tú, siendo hombre, que eres malo, le das buenas cosas a tu hijo, ¿qué más Dios
¿Cierto? ¿Que acaso me dará algo malo? No. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, por intermedio del Espíritu Santo, cambia la naturaleza del hombre. ¿Para qué? Y lo instruye ¿para qué? Para hacer justicia. Porque el cristiano debe ser justo. Pero no porque él es justo, sino porque el Espíritu Santo le está redarguyendo que debe actuar en justicia. Por eso se llama instrucción. Yo recibo la instrucción, el Espíritu Santo me instruye a mí de cómo actuar en justicia. Si yo no tuviese el Espíritu Santo en mi vida, yo no podría actuar en justicia. Eso es simple. Entonces la palabra de Dios me ayuda a qué? Me corrige, me instruye. ¿Para qué? Para actuar en justicia. Me enseña. ¿Qué me dice? Me educa. ¿Y cuál es el fin de todo eso? Y lo dijimos, ¿cierto? En el versículo 19. Para actuar para toda buena obra. obra. Y ahí nos vamos ¿a qué? Nos vamos a Santiago. La fe sin obra es muerta. No es que yo soy salvo por obra, sino que está diciendo, bueno, tú eres creyente, tú eres hijo de Dios, y lo hemos explicado miles de veces, pero es bueno, necesario de recalcar, tú eres creyente. Entonces, como tú eres creyente, eres hijo de Dios, tus obras deben ser de acuerdo a quien está en tu vida. Debes amar, debes ser misericordioso, debes perdonar, debes madurar, debes creer. ¿Por qué? Porque Jesucristo creyó en su Padre, porque nunca hizo su voluntad. Debe ser obediente a las autoridades. ¿Por qué? Porque Jesucristo así lo hizo. Debo realmente creer que nada existe en el mundo, no hay nada en el mundo que me pueda hacer daño, porque yo soy sellado, porque yo pertenezco a Cristo, al Hijo de Dios. Y eso es ser una persona madura. Y eso lo ve ¿quién? Las personas a las cuales yo le estoy predicando. Oye, ¿verdad? Tú eres ferviente en tu fe, realmente, pero dices lo que estás diciendo. No dices A y actúas B, sino que dices A y actúas A. Y la única forma de poder tener eso es yo escuchar, recibir la instrucción. Proverbios 16:25, ¿qué dice? Dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Y cree que sus caminos son buenos. Cree. La Biblia dice, ahí le está diciendo, cree, porque es un proverbio. El hombre cree que lo que está diciendo, lo que está haciendo es bueno. No, yo dono sangre. No, yo le doy la ayuda a los pobres. La única forma que yo pueda actuar en buena forma o pueda moverme a hacer misericordia es que el Espíritu Santo esté en mi vida y Él me diga cómo actuar en misericordia. Amén. No existe otra forma. No existe otra forma, hermano. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Jesús dijo, si realmente ustedes dicen ser mis discípulos, deben permanecer en mi palabra. Y permanecer es mantenerme, estar, permanecer. Si yo obedezco la palabra de Dios, realmente soy un discípulo, soy un alumno. Jesús, bien claro acá esta situación. Si ustedes permanecen en mi palabra, que la palabra es la verdad, que cuando yo le digo que está bien, o cuando estoy retando, que ya está bien, y ustedes permanecen en eso, realmente son verdaderamente mis discípulos. No hay nada más que focalizar con eso. ¿Con qué fin? Para que el creyente sea perfecto. Y cuando estoy hablando de perfecto, sea apto, sea capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. ¿Para qué? Para que madure espiritualmente. Esa es la función de este primer base elemental, que es la lectura de la palabra de Dios. Recordemos que el hombre por naturaleza no es bueno, el hombre es malo y a veces hace cosas buenas. Eso ya lo dije, bla, 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 bla. Por lo mismo, el creyente necesito, ¿cierto?, ser capacitado, necesito ser apto, necesito ser maduro. ¿Y cómo los tengo eso? Mediante la palabra de Dios. Pero si yo no participo en los estudios bíblicos, si yo no hago mis tareas de discipulado, ¿cómo voy a ser maduro? Amén. Así es, Señor.
debo en eso actuar y trabajar. Algunos datos de la Escritura. La Escritura fue escrita por 40 hombres, legisladores, reyes, sabios, pescadores, médicos y entre otros, ¿cierto? Durante 1600 años. La palabra de Dios fue escrita para revelarse al hombre que necesita ser perdonado, que necesita ser rescatado, ¿cierto? Y también la palabra fue dada al creyente para ser capacitado y ser perfeccionado mediante la palabra de Dios. No mediante lo que diga el hermano Carlos o que le diga la maestra, sino que mediante la palabra del Señor. La palabra en mí, ¿qué es lo que imparte? Me imparte fe. Romanos 10, 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi fe viene por oír la palabra de Dios. La lectura de la palabra de Dios. Lo que yo estoy diciendo es solamente puedes conversar, puedes predicar, animarle o desanimarle, como usted quiera tomarlo. Lo puedo animar o desanimar. Pero el que me da a mí y quien me imparte fe es la palabra de Dios. Entonces la recibo oyendo, pero también la recibo leyendo. Deuteronomio 17, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Amén. Poner por obra, para obrar en justicia, ¿cierto? Como acabamos de leer. La segunda acción, la primera acción que dijimos, ¿cierto? Era recibirla. La segunda era meditarla. Josué 1:18. Cualquiera que fuere rebelde en tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Memorizar. La palabra de Dios dice que debemos memorizarla. Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy, estando sobre tu corazón. Estarán sobre tu corazón. Sobre tu corazón. La cuarta acción es estudiarla. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que ellas dan testimonio de mí. Sí hay una enseñanza, pero dentro de esta enseñanza hay un reto. Jesús está retándole a los fariseos. Acuérdense que Jesús está hablando ¿con quién? Con los fariseos, acá, ¿cierto? Entonces primero hay un mandato, dice, y el mandato y la orden era escudriñar las escrituras. Debemos escudriñar la escritura si queremos saber todo lo que concierne a Dios, a su Hijo y al Espíritu Santo, la salvación, la restauración de nuestras vidas. Debemos escudriñar las escrituras. Segunda cosa que yo veo aquí en este versículo, que la palabra de Jesús, la palabra de Dios, nos da vida eterna. O sea, él le está diciendo, ustedes deben escudriñar la escritura porque ellas son las que dan palabra de vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo acepto o cuando viene en mi corazón, ya yo no tengo muerte, sino que tengo vida eterna. Entonces le está diciendo, ustedes que leen la palabra de Dios, ustedes que son doctos, ya está bien, ¿cierto? Pero no se dan cuenta de que usted está enfrente del Hijo de Dios. Entonces yo debo escudriñar la escritura, pero yo debo también entenderla. Y la única forma que yo pueda entender esto es, ¿cierto?, mediante el Espíritu Santo. Y esta es la última parte que nos falta y que somos más, nos cuesta, es obedecerla. Lucas 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. No, me equivoqué. Medio a medio. ¿Qué te está leyendo el mormón? ¿Qué este libro está leyendo, hermana? Me he cambiado la Biblia. Lucas 8:15. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Como cristiano, mi deber es obedecerla. Amén. Obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Si no, solamente soy un religioso. Solamente una persona religiosa. Mateo 24:35 y con este terminamos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Amén. Los reyes van a pasar,
los iluminados, con cuestiones que realmente a veces yo escucho algunos que predican y yo digo, este está bien iluminado, yo no sé de dónde sacan tanta tontera. Su imaginación vuela, no sé hasta dónde están los cariñositos o el pony, no sé dónde, o no sé de cuál están fumando. Y lo malo de esto, hermano, es que hay gente que le cree. Si eso es lo peor de toda esta cosa. Terrible. Entonces, pero nosotros como iglesia y EPI Valparaíso podemos ser poco. Podemos tener un líder que no es muy agraciado, pero lo que usted debe importarle es que su centro es Jesucristo. Su centro, Amén. Jesucristo es suficiente para su vida. Y que si usted necesita algo que llene, está en la palabra de Dios. Nosotros, yo como líder, los puedo instruir, puedo guiarlos y puedo dirigirlos. Pero el que es fideligno, el que es inerrante, es la palabra de Dios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Escuchen todo lo que ustedes quieran en YouTube. Escuchen todo. Pero su regla a seguir es la palabra del Señor. No crean todo lo que escuchan. Si alguna predicación a usted le movió el piso y hizo dudar su fe, eso es del enemigo, hermano. La palabra de Dios te fundamenta, te edifica, no te lleva a confusión. No existe en la palabra de Dios un confrontamiento entre sí. No, es unidad desde Génesis a Apocalipsis. Hay gente, la palabra dice que se levantarán apóstatas conforme a sus ideas, conforme a sus filosofías. Y eso es así. Se va. Pero la iglesia tiene el deber de leer, de examinar y de escudriñar la escritura. Ese es el deber de la iglesia, fortalecerse en eso. Y si en algún momento escuchamos alguna aplicación que me lo están tirando a la patilla o lo están tirando a la oreja, yo debo ser obsecuente, debo agachar mi cabeza y digo, sí Señor, sí Señor, sí Señor, yo soy siervo, solamente escucho tu voz, Señor. No ser un hombre altivo. ¿Quién me viene a decir esas cosas, hermana, a mí? Si yo no caigo en eso. Pero si Dios me está diciendo, es porque yo estoy fallando en eso. Dios le bendiga. Deben quedar siempre 30 segundos. Siempre es cortito el tiempo. Pero nos vemos, si así Dios mediante nos ayuda, el miércoles a la escuela bíblica. Chao.